La violencia en Ecuador tiene un fondo de proliferación de decenas de bandas criminales ligadas al narcotráfico. La cuestión es que estos grupos trabajan a nivel regional con cárteles en México u organizaciones colombianas que reciben armamento de Estados Unidos. Es por eso que algunos líderes latinoamericanos alzan la voz y piden tratar el problema de la violencia y el narcotráfico de forma unida, de forma regional. Vamos a conversar sobre este fenómeno con nuestro compañero José Daniel Acosta. ¿Qué te parece, José Daniel, si es que empiezas contándonos quiénes son estos criminales, dónde se ubican, cómo operan? ¿Qué tal, María Isabel y amigos? Una situación caótica y crítica en nuestro país. Pero bueno, vamos a revisar porque cuáles son estas bandas delictivas que ya el gobierno de Daniel Noboa las califica como grupo terroristas. Esta es una gráfica que ha sido revelada por el portal digital Primicias de Ecuador, quien recoge un estudio del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y sitúa en todo el territorio nacional a estos grupos delictivos. Un detalle es que en las 24 provincias que tiene el Ecuador, solamente 5 están libres de estas bandas, y aquí particularmente donde se encuentra la provincia del Guayas, donde están las 3 zonas más delictivas del país, como Quito, Guayaquil y Durán, al menos hay 6 organizaciones del crimen organizado que operan desde esta ciudad. Un poco la radiografía de estas organizaciones, que son 22 a las que el gobierno de Daniel Noboa ya las califica como grupos terroristas en el país. Ahora bien, también vale señalar cuál es el nexo que tienen estas organizaciones con otras bandas internacionales, como es el caso de las que están en México. El grupo de los Choneros, de donde pertenece Fito, el que se escapó de una cárcel del Ecuador, está relacionado con el cártel de Sinaloa desde 2003 aproximadamente, mientras que otros grupos de Ecuador como los Lobos, los Lagartos o los Tiguerones están con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto en un contexto en el que Ecuador se convirtió en un país para distribuir drogas a diversas partes del mundo y trabajan en conjunto con estos cárteles mexicanos. Y en ese contexto vale también revisar cuál es la relación que habría con los Estados Unidos, porque tanto en armas como en droga, muchas de las armas que están en Ecuador llegan ilegalmente desde Estados Unidos, armas de grueso calibre, María Isabel, ametralladora, pistolas, municiones que hay en el territorio ecuatoriano, pero también de Ecuador llega a Estados Unidos gran parte de esta droga que se distribuye de nuestro país y que obviamente llega a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Claro, es que te compran la droga y te venden las armas así en el mercado negro. Sin embargo, también hay sospechas de que se recibe armamento por contrabando y de ejércitos de la región. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Eso es algo nuevo que surgió a raíz de lo que se suscitó ayer en este canal de televisión nacional, en TC, pues se recogió, el periodista Daniel Montalvo dijo que obtuvo información de una alta autoridad policial en la provincia del Guayas y dicen que estas insignias que encontraron en este armamento incautado de los detenidos tenían insignias de las Fuerzas Armadas de Perú, lo que ya hace pensar que hay armamento de otras naciones vecinas, como también es el caso de Colombia. Y en ese sentido, desde Perú, las autoridades peruanas ya han dicho que van a investigar este tema y que es preciso que podrían estar enviando a Ecuador personal de inteligencia para analizar la veracidad de este armamento, si realmente pertenece a las Fuerzas Armadas de esta nación. Y también vale precisar que las reacciones ya surgen en algunos mandatarios. Uno de ellos es el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien hace un llamado a que todas las naciones de la región se deban unir para hacer una lucha de frente contra el narcotráfico. Y aquí vale señalar algo que el gobierno de Daniel Noboa ha dicho que busca la forma de repatriar a reos que estén en Ecuador, y ante este tema, desde Colombia ya dicen que es imposible que pueda existir una repatriación masiva de reos colombianos a su nación. El ministro de Justicia señala que esto no puede hacerse como lo plantea el gobierno ecuatoriano, sino que son casos puntuales de cada reo que puede decidir si quiere regresar a cumplir la condena a su nación, María Isabel. Ahora, ¿cómo está la situación de la violencia? Vimos cómo las cifras son terribles, más de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo está esto? Así es, y que el 2023
mes casi se acerca a los 8.000 homicidios en todo el territorio nacional. Aquí hay una gráfica que ha sido publicada por el expresidente Rafael Correa, quien revela que cómo esto incrementó significativamente durante el mandato de Guillermo Lasso y se mantiene ahora en los meses que lleva, en el poco tiempo que lleva el gobierno de Daniel Noboa. Pero un detalle es que mucho se habla de que esto fue a raíz de que se retira la base de Estados Unidos en Manta, en una zona costera del país, pero la gráfica lo que dice es todo lo contrario, que más bien la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes se redujo durante su gobierno y esto ya se incrementa, es a raíz del gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, y que se mantenía alta también en los gobiernos que antecedieron al expresidente Rafael Correa. Esta es la cruda realidad que vive el Ecuador. Vamos a estar pendientes de lo que pasa con el transcurso de las horas, algo que mantiene aterrado a todos los ecuatorianos que están dentro del país y los que estamos también afuera. Sí, muchísimas gracias por toda esta exposición, José Daniel. El abogado, historiador y economista Ludwig Álvarez Rengifo sostiene que Estados Unidos es el gran problema para Ecuador y denuncia las intromisiones de Washington en los asuntos internos de la nación latinoamericana. Además, cree que la paz llegará cuando se cumplan los intereses de Washington de vender armamento a todo el país. El principal mercado mundial en lo concerniente al consumo de drogas definitivamente son los Estados Unidos de Norteamérica. Y tomemos en consideración adicionalmente algo. El embajador Fitzpatrick, norteamericano en Ecuador, genera inmersión en los asuntos internos del país, cuando eso está completamente prohibido por la Convención de Viena de 1961 y ratificado por el Ecuador en 1964. Hay que respetar el derecho internacional. Esto es contraproducente. Y aquello que nosotros estamos viendo en atención a esta ola de terror no es sino para generar la adquisición de armamentos e insumos militares y policiales a través de procesos irregulares de contratación y que desde luego son en este momento exigidos por toda la población. Hacia allá hemos llegado. Y una vez que se compre todo, automáticamente, de forma mágica, regresará la paz a Ecuador. Lamentablemente, lo que vivimos es algo sumamente difícil. Estamos sufriendo toda la población civil. No sabemos en qué momento nos pueden abrir la puerta a los delincuentes y privarnos de la vida y hacer una serie de crueldades sin nombre estos individuos. Cuando me solicitaron esta entrevista, yo les había manifestado con todo gusto, mañana les atiendo, pero desde luego, si es que estoy vivo. Así estamos toda la población.